con una economía en decadencia, con una economía súper endeudada, con una economía que venía de cerrar 24.000 pymes, ¿no? Con una economía que tenía un ministerio de producción que lo que les recomendaba era que importen, no que produzcan. Y nosotros debimos revertir toda esa realidad con un mundo que se enfermaba, con un virus que nos atacaba y que repentinamente no solamente se llevaba vidas humanas, cosa que siempre lamentaremos, sino que también fue capaz de trastocar al sistema económico mundial. Ahora, nosotros frente a eso no nos quedamos lamentándonos por lo que estaba pasando. Primero, tuvimos que poner en pie un sistema de salud que había sido virtualmente abandonado. A mí no me gusta tanto volver sobre el pasado, pero lamentablemente uno tiene necesidad de recordarlo, porque nos exigió un esfuerzo enorme como comunidad poner en pie un sistema sanitario que había sido abandonado. Uno se olvida, ¿no? Pero eran años en donde el sarampión volvió a la Argentina, mientras las vacunas de sarampión estaban guardadas en los galpones de las aduanas, porque no las retiraban y no las suministraban. Hicimos más de 30 hospitales modulares, pusimos más de 4.000 camas de terapia intensiva y pudimos enfrentar esa crisis sanitaria con el esfuerzo conjunto. Allí el personal de la salud, los médicos, médicas, enfermeros, enfermeras, trabajaron denodadamente y siempre vamos a estar agradecidos. Y la verdad es que tenemos la tranquilidad de que nadie que enfrentó el virus careció de la atención médica necesaria. Nadie. Nadie. Nadie murió abandonado en su casa. Se hicieron todos los esfuerzos por salvarlo en los hospitales públicos, en los hospitales y en los sanatorios de las obras sociales. Todos nos movilizamos para poder enfrentar el problema. Ahora, esto también generaba un trastorno económico muy grande. Eran los días en que discutíamos si debíamos preservar la vida o debíamos preservar la economía. Deben acordarse ustedes. Fue un debate que nos llevó mucho tiempo. Ahora, la verdad es que nosotros hicimos ambas cosas. Nos ocupamos de tratar de preservar la mayor cantidad de vidas y de darle la asistencia médica que necesitaba cada argentino, cada argentina, pero también nos ocupamos de que cada empresa no se cayera. Ya habíamos perdido 24.000 empresas. ¿Cuántas empresas más queríamos perder? Y entonces así fue el Estado a estar presente y a socorrer a las empresas, socorriendo básicamente a sus empleados. Y así surgió el ATP, la Asignación para el Trabajo y la Producción. Y así preservamos muchas empresas y preservamos muchos empleos. Y así logramos que hoy, por ejemplo, tengamos alrededor de 60.000 empleados registrados más que los que existían antes de la pandemia. Mantuvimos los puestos de trabajo, repusimos los que se cayeron y aumentamos el número de empleos registrados que nosotros teníamos cuando asumimos la función. No es poca cosa. Y es algo que hicimos entre todos. Además, le prestamos una particular atención a la pequeña y mediana empresa, porque yo sé lo que significa la pequeña y mediana empresa en Argentina. El 80% del trabajo argentino se genera en la pequeña y mediana empresa. Yo eso lo sé, lo tengo claro. Y la mejor muestra de que lo teníamos claro es que la Secretaría de Guillermo, cuando nosotros llegamos en el 2019, tenía un presupuesto de 3.000 millones de pesos. Y el presupuesto hoy de Guillermo supera los 120.000 millones de pesos. ¿Y eso por qué es? Porque pusimos en valor a la pequeña y mediana empresa. Porque sabemos lo que representa la pequeña y mediana empresa. Porque sabremos que, como bien dijo el presidente de CAME en sus palabras anteriores, la pequeña y mediana empresa tiene una condición singular. Son empresas generalmente familiares,
Y la familia no es solamente la familia propietaria, la familia es la familia de los que trabajan. Es muy impresionante entrar a una pyme y ver que el dueño de la empresa conoce a cada uno de sus empleados. Conoce su nombre, ahí por ahí me cuenta que ese es el hijo del que fue gerente y ya se jubiló. Eso es la pyme en la Argentina. Es un gran motorizador de la economía argentina. Y tiene una enorme posibilidad de crecer mucho más, si es que le ponemos la atención que realmente merece. Si uno tiene en cuenta que la pequeña y mediana industria genera el 80% del empleo en la Argentina, se da cuenta la dimensión de lo que es la pequeña y mediana empresa. Nosotros tenemos un programa económico muy bien definido, donde la producción es uno de los problemas y de los temas que nos preocupan. Y eso, gracias a Dios, está funcionando bien, porque la economía sigue creciendo y la producción sigue aumentando, y la capacidad instalada cada vez se usa más. El segundo tema es el trabajo, y eso también nos tranquiliza, porque hemos creado muchísimos trabajos en este tiempo. Vean ustedes cómo ha caído la desocupación. ¿Estamos conformes con esto? No, nos falta mucho. Nos falta también que los trabajadores de la economía popular se formalicen y pasen a trabajar en la economía formal. Es uno de los esfuerzos que tenemos por delante. Y después hay un tercer tramo, que es el que más nos preocupa, y es donde más tenemos que trabajar, todos juntos, que es el tema de la distribución. Cómo distribuimos la renta que toda esta economía genera. Y bien es cierto que nosotros nos hemos impuesto el deber de que los salarios recompongan lo perdido en los 4 años anteriores. Eso es muy difícil, no es una tarea fácil de hacer, pero estamos decididos a hacerlo, como queremos que las jubilaciones estén por encima de la inflación. Y lo hacemos por una cuestión de recuperar la dignidad del que trabaja. Lo hacemos, lo hicimos, lo hacemos y lo seguiremos haciendo. Solo tengan ustedes en cuenta un detalle para que entendamos lo difícil que esto es. Miren, entre el 2003 y el 2015, el salario real creció el 19%. O sea, estuvo un 19% por arriba de la inflación. Ahora, entre el 2015 y el 2019, el salario real cayó el 20%. O sea, todo lo que se logró conseguir a lo largo de 12 años se perdió en 4. Nosotros estamos reconstruyendo paulatinamente ese salario real, pero da mucho trabajo. Y da mucho trabajo en un país que recibimos con 54 puntos de inflación, donde la inflación es un mal endémico que tiene más de una década con una inflación de 2 dígitos, y que allí se expresa claramente el problema del tercer tema de la economía, la puja distributiva. ¿Quién se queda con la utilidad? Todo esto además se complica porque el mundo entró en una guerra, 2 países entraron en una guerra, esa guerra se transnacionaliza y eso afecta las economías de todo el mundo. Ahora, el secreto es ver cómo nosotros trabajamos como lo hicimos hasta ahora. Proyectamos un futuro, proyectamos un horizonte, cada uno hace su parte y ponemos a la economía en el orden que tiene que tener. Teníamos 2 grandes cargas en nuestras espaldas, la deuda privada y la deuda con el Fondo Monetario. Si ustedes me preguntan, vos hubieras querido tener esa deuda, yo hubiera querido no tenerla. De hecho, nunca más tomé deuda y cuando el remanente que quedaba del crédito con el fondo, no quise tomarlo. Ya bastante peso tenemos con la deuda que nos dejaron. Ahora, había que resolver ese problema. Le dimos un horizonte de salida a ese problema. Y lo hicimos garantizándonos que no detenga el crecimiento el acuerdo que hiciéramos con el fondo. Y el crecimiento se sigue dando. Y la inversión sigue ocurriendo.
Y el gasto no se detiene, porque allí vamos a socorrer a los que lo necesitan. ¿Tienen ustedes en cuenta las medidas que hemos tomado en favor de los sectores más necesitados? Como también queremos seguir impulsando la inversión en la pequeña y mediana empresa, y por eso este acuerdo que se ha firmado, y por eso los créditos que estamos dando, que dimos y que estamos dando. Porque lo que más nos interesa es que la economía argentina crezca. Lo que más nos interesa es revitalizar lo mejor del capitalismo, que es alguien que invierte a riesgo, produce y así genera trabajo. En esa senda, ¿el Estado qué tiene que hacer? Tiene que generar condiciones macroeconómicas que den certezas. Tenemos un programa, todos lo conocemos, pasó por el Congreso, ese programa vamos a cumplirlo. Y lo que necesitamos es que cada uno haga su parte. En esto insisto, porque tenemos un problema con los precios en Argentina. Y allí hay que discutir, porque allí, en esa puja distributiva, algunos ganan y muchos pierden. Y tenemos que ponernos de acuerdo en combatir ese problema. Y la pequeña y mediana empresa y el comercio tienen mucho que ver en todo esto. Y tiene mucho para decir, y tiene mucho para hacer. Esa discusión debemos darla. Y esa pelea debemos darla, porque es el verdadero modo que tenemos para lograr una sociedad de mayor igualdad. Si, como dijo el presidente de CAME, estamos interesados en que el consumo interno no caiga, y estamos interesados en que el salario real se recupere para que el consumo se sostenga, bueno, también tenemos que estar interesados para que el salario se recupere más rápido, parar esta escalada de precios. Y tenemos que estar ocupándonos de ese tema. Y yo sé que todos ustedes, y CAME, tienen mucho para decir y tienen mucho para aportar. Y a esa tarea los convoco. Yo lo que quiero es que tengan la certeza de que están con un gobierno que quiere asociarse a cada uno de ustedes. Que sabe que si ustedes crecen, crece el trabajo. Y que sabe que si crecen ustedes, si crece el trabajo, la Argentina va a lograr una mejor condición hacia el futuro, para su desarrollo. Y lo único que les pide es lo que siempre le pido y reclamo en todos lados: que ese crecimiento sea armónico, que no se concentre en un lugar, que se distribuya a lo largo de todo el país. Hay que crecer en Buenos Aires, pero hay que crecer en Salta, en Jujuy, en Misiones, en Formosa, en el Chaco, en todo el norte argentino. Hay que crecer en el centro del país, pero hay que crecer en toda la Patagonia. Todos debemos, en todos lados se debe crecer y se deben dar las condiciones para que se crezca. Y ahí lo que van a encontrar nosotros es lo que encontraron hasta aquí, un socio. Porque esa Secretaría de Pymes, hoy cuando van a hablar, lo que le van a pedir es un crédito para poder crecer. Pero nunca van a encontrar un secretario que les diga: mejor es que importes. O mejor es que vos confecciones tu ropa en Vietnam o en China y que te la etiqueten y la importás. Esa no es la Argentina que nosotros queremos. No es la Argentina que nosotros queremos. Yo les propongo que sigamos trabajando como hasta ahora, porque los resultados están a la vista. En verdad, el crecimiento es muy grande. La recuperación del empleo es real, el consumo crece. Tenemos que combatir ese tercer eslabón del proyecto, que es la inflación. Y ahí que tenemos que ponernos a trabajar seriamente todos, para que la inflación no se vuelva ganancia de unos pocos y pérdida de muchos. Nosotros vamos a estar al lado de ustedes para que esto funcione. Vuelvo a repetirle, las pymes son las que dan el 80% del trabajo en Argentina. Dense cuenta lo importante que son para mí. Esta convicción mía es la convicción de todo el gobierno. Dense cuenta lo importante que es. Además, estamos en un tiempo donde después de tanto dolor, de tanto malestar, de pasarla tan mal, de ver cerrar empresas,
Es un mal momento para que alguna vez digamos, ¿por qué no probamos con dialogar, no? ¿Por qué no le damos una oportunidad al diálogo y al encuentro? Lo estamos haciendo en el Consejo Económico Social. De allí salieron 5 o 6 leyes que están en el Congreso Nacional que fueron acordados por todos los sectores. La ley de industria automotriz, la ley de electromovilidad, la ley de agroindustria, la ley de cannabis, la ley de compra argentino, que favorece tanto, ayuda tanto a las pymes. Tenemos que seguir con esa lógica y tenemos que pedir al Congreso que trate esas leyes, que son el resultado del consenso de sindicalistas, de empresarios, del Estado. Avancemos en ese camino. Tenemos la oportunidad de hacerlo. Yo la verdad es que desde el primer día estoy convencido que si una vez por todas en Argentina nos sentamos a dialogar, todo va a ser más fácil. Todo va a ser más fácil. Nadie me ha convencido de lo contrario. Así que ayúdenme a terminar de poner de pie a la Argentina de una vez y para siempre. Muchas gracias a todos y todas.